3, 2, 1. Todos creemos saber cuándo somos felices. Tras meses trabajando en la sombra, conseguimos ese hito profesional que llevábamos tiempo planificando. La chica que no podíamos quitarnos de la cabeza, finalmente nos dijo sí y dejamos de ser el pesado. Y tras un golpe de suerte, nos sentimos en la cima. O bien, en ocasiones sucede al contrario. Tenemos un divorcio, una enfermedad, un accidente, un fracaso, y de repente empezamos a pensar que nuestra vida está arruinada. Bien, el error es confundir un capítulo con el libro completo. Llamarnos feliz o infeliz por un momento. Esto es tan absurdo como juzgar una película por una escena. Y este error no es nuevo. Voy a compartirte una historia real, una de mis favoritas, narrada por Heródoto en sus historias. Esto está escrito en el siglo V a.C., aunque la historia es aún más antigua. Este historiador, al que Cicerón llamó el padre de la historia, recogió los relatos de los pueblos de su tiempo y con ellos nos dejó no solo datos, sino también advertencias sobre la naturaleza humana. Uno de estos relatos habla de Creso, rey de Lidia, el hombre más rico de su época. Es más, rico como pocos. Era tan rico que era dueño de palacio que brillaban en oro, de cofres repletos de tesoros y de un ejército temido en Asia. Creso vivía convencido de que la fortuna lo había bendecido como a ningún otro hombre. Cuando recibió en su corte al sabio ateniense Solón, famoso por sus leyes y su prudencia, vio la ocasión perfecta para confirmar su propia grandeza. Mostró sus jardines, sus riquezas, sus esclavos y finalmente le lanzó la pregunta que esperaba escuchar con su nombre como respuesta. Oh, buen Solón, has viajado por muchas tierras y conocido a muchos hombres. Dime, ¿a quién consideras el más feliz de todos los que has visto? El rey Creso esperaba oír su propio nombre, pero Solón respondió: el ateniense Telo. Creso se sorprendió. ¿Quién era Telo para competir con su esplendor? Solón explicó: Telo vivió en una ciudad próspera, tuvo hijos y nietos que le honraron, y al final murió en batalla defendiendo su patria. Fue enterrado con gloria. Creso frunció el ceño y preguntó de nuevo. Solón entonces le habló de Cleobis y Bitón, dos hermanos de Argos que al no encontrar bueyes arrastraron el carro de su madre hasta el templo de Hera. El pueblo los alabó y su madre pidió a la diosa el mejor regalo posible: la muerte tranquila en medio de la gloria. Hera se la concedió. Irritado, Creso volvió a preguntar: ¿y yo no soy acaso el más feliz de los hombres vivos? Solón respondió con calma: el hombre es pura contingencia. Nadie puede llamarse feliz hasta el final de su vida, porque la fortuna es voluble, y lo que hoy parece dicha, mañana puede ser desgracia. Creso lo despidió molesto, convencido de que Solón querría irritarlo, de que Solón estaba equivocado. El tiempo pronto pondría a prueba esas palabras. Creso tenía dos hijos, uno lisiado y sordomudo, al que despreciaba, y otro, Atis, fuerte, valiente y prometedor. Una noche soñó que Atis moriría atravesado por una punta de hierro, y decidido a engañar al destino, lo apartó de la guerra, aceleró su boda y lo rodeó de cuidados. En ese contexto apareció en la corte un extranjero, Adrasto, desterrado por haber matado por accidente a su hermano.
Creso, siguiendo la tradición, lo purificó y le dio cobijo. Al poco tiempo, un jabalí devastaba las tierras de Lidia. Atis pidió unirse a la caza. Su padre, pensando que un colmillo no era punta de hierro, accedió. Adrasto fue con él para protegerlo. En la confusión de la cacería, Adrasto lanzó su jabalina y mató a Atis, cumpliendo la profecía. Adrasto, devastado, pidió morir en castigo, pero Creso lo perdonó. El propio Adrasto se suicidó, incapaz de cargar con su desgracia. Heródoto no deja lugar a dudas. Aquello no fue azar, sino castigo a la soberbia de Creso. El golpe, más duro, llegó después. Temiendo a Persia, Creso consultó al oráculo de Delfos. La respuesta fue ambigua. Si cruzas el río Alís, destruirás un gran imperio. Convencido de que era el persa, marchó a la guerra. Fue derrotado. El imperio destruido finalmente fue el suyo. Fue capturado por Ciro el Grande y llevado a la Pira. Y mientras las llamas subían, no llamó a los dioses. Imploró a un hombre, Solón. Ciro, intrigado, le preguntó por ese nombre. Oh, buen Solón, aquel que todo hombre debía conocer antes de muerto. Ciro seguía intrigado y Creso confesó: Solón es aquel que me enseñó que la fortuna del hombre es tan cambiante que solo puede llamarse feliz el que termina su vida sin desgracia. Ciro, impresionado, vio en la ruina de Creso el espejo de su propia fragilidad. Ordenó apagar el fuego. Según algunas versiones, fue demasiado tarde. Según otras, Creso sobrevivió y se convirtió en consejero. Pero la lección ya estaba escrita. La soberbia había sido castigada. Heródoto presenta esta historia como un teatro moral. Y la advertencia no es para los reyes de antaño. Nosotros podemos llevarnos muchos aprendizajes porque seguimos cayendo en la trampa de Creso. Creemos que somos felices porque tenemos un coche, porque hemos conseguido ese ascenso, porque tenemos seguidores en las redes sociales, porque tenemos un cuerpo en forma. Bien, también pasa lo contrario. Nos creemos desgraciados porque hemos tenido un accidente, porque nos hemos divorciado, porque hemos roto una relación larga, porque hemos tenido circunstancias negativas, un golpe de mala suerte. Bien, nos declaramos felices o infelices por un capítulo. Como si un día nublado definiera todo el año. Como si una pincelada definiera un cuadro entero. El hombre, ya decía Solón, es pura contingencia. Hoy estás arriba, mañana abajo. Hoy eres aplaudido y mañana olvidado. Tal vez hoy seas fuerte y mañana estés enfermo. O viceversa. Lo mordaz aquí es entender que nuestra vida no es una serie de Netflix y que podemos adelantar o retroceder, que podemos conocer cómo acaba o volver atrás con facilidad. No podemos saber si nuestra historia merece llamarse feliz hasta que termine nuestra vida. El ser humano sigue cayendo en la misma trampa. Confundimos un capítulo con toda la obra. Pero hay una filosofía que lo entendió con claridad. Séneca, por ejemplo, escribió: no importa cuán larga sea la vida, sino cuán buena. Porque hay quien llega a viejo habiendo vivido mal, y hay quien muere joven dejando una vida cumplida. Marco Aurelio lo repitió: la fama es humo, la riqueza azar, el cuerpo ceniza. Lo único verdaderamente tuyo es la virtud con la que enfrentas aquello que te ocurre. La felicidad no se mide en oro ni en poder, no en aplausos ni en fotografías. Se mide en la coherencia de una vida entera. Mientras respires, tu historia se sigue escribiendo. No eres feliz ni infeliz todavía. Eres un borrador en marcha. Por ejemplo, vamos a traer
a figuras como Mike Tyson, que a los 20 años fue campeón mundial de boxeo, el campeón más joven de todos los tiempos con una fortuna de más de 400 millones de dólares, y en 2003 se declaró en bancarrota. De oro y mansiones pasó a deudas y cárcel. Hoy reconstruyó su vida con otras facetas, pero es un ejemplo claro de que un pico no define la totalidad. Elizabeth Holmes, portada de Forbes como la nueva Steve Jobs, en 2015 su empresa valoraba 9.000 millones. Hoy cumple condena en prisión por fraude masivo, de la mujer más exitosa del mundo al mayor fraude de Silicon Valley. Steve Jobs fue despedido de Apple, de su propia empresa. Una humillación pública. Se consideró acabado, pero volvió años después para revolucionar la tecnología con el iPod, el iPhone y el iPad. Un ejemplo de cómo una caída no es la última palabra. Oprah Winfrey, infancia marcada por abusos, pobreza y racismo, fue a su vez despedida de su primer trabajo en televisión porque no servía para la pantalla. Bien, hoy es multimillonaria y referente global. Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, fue héroe mundial en el 86, pero esa gloria se mezcló con drogas, excesos y una vida de autodestrucción que le llevó a una ruina física y emocional. Lance Armstrong, diagnosticado con cáncer de testículo con metástasis en pulmones y cerebro, contra todo pronóstico sobrevivió, volvió y ganó 7 Tours de Francia. Pero años más tarde se reveló el dopaje sistemático y pasó de héroe mundial a fraude. Una vida que muestra tanto la capacidad de renacer como la fragilidad de la gloria. Robin Williams, uno de los actores más queridos, ganador del Oscar, ídolo cómico, parecía tenerlo todo, pero luchaba contra la depresión y terminó quitándose la vida. Otro ejemplo similar lo tenemos con Heath Ledger, conocido por ganar el Oscar póstumo por el papel de Joker. Esta persona murió por sobredosis accidental a los 28 años, la cima y el abismo simultáneamente. Estos ejemplos nos permiten conectar la advertencia de Solón con la actualidad. Heródoto no hablaba de reyes, hablaba de ti, hablaba de mí. Hablaba de cómo seguimos cayendo en la misma trampa. El hombre es pura contingencia. Ya lo dijo Heráclito, la única constante es el cambio. Por eso, aquellos que creen que su riqueza, su belleza y su éxito les define, decimos que no les define. Y aquí entra la sabiduría en la templanza. No embriagarnos en la cima, no hundirnos en el abismo, aprender a mirar la vida como un río que fluye, no como una estatua de mármol, porque cada ola trae algo nuevo, y lo único estable es la virtud con la que remamos. También es importante recordar la humildad, aceptar que no controlamos el devenir ni el azar, que la fortuna nos arrastra. El sabio no presume de su dicha, porque sabe que puede perderla en un instante. Tampoco se declara maldito, porque sabe que la rueda mañana puede girar a su favor. Séneca lo resumió: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. No te engrías en la prosperidad ni te rebajes en la desgracia, decía Marco Aurelio, porque todo es un tránsito. El mensaje final es este: la vida no te debe nada. El mundo no está obligado a confirmar tu éxito ni tu desgracia. El único dominio que tienes es tu templanza, es tu humildad, es cómo afrontas tu vida. Puedes vivir con virtud, sin insolencia frente a la fortuna y sin desesperación frente a la pérdida. Porque al final, cuando llegue tu hora, la pregunta no será cuántas veces la fortuna te sonrió. Será si supiste atravesar el cambio con coherencia y si fuiste capaz de vivir sin vanidad y sin desesperanza. Todo lo demás, oro, ruina, aplausos, heridas, no son más que contingencias que pasan. Soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y nos vemos en la próxima. Y recuerda, si alguien te pregunta si eres feliz,
respóndele con un puñetazo.